Altobeini Yungas Toquetwa por Aniwayi, Jupaja, secretario de Producción, Hayu Kamawa, Macargo, Irpjarkaraki, Gilata Lucio, Hayaya hermano Kamisaki, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Hayaya hermano, muchas gracias, vengo por primera vez a su medio de comunicación y para mí es un honor estar aquí en su medio de comunicación y pues a dar algunos pronunciamientos al respecto de cómo se está viviendo la coyuntura actual, la política económica de nuestro país. Adelante, Gilata Lucio, a ver cómo estás viendo, cómo estás viviendo, Sañaniza, o cómo estás observando la actual situación, buenas, cosas malas. En fin, a ver, Gilata Lucio, adelante, Humanquiwa. Bien, gracias hermano. Realmente pues estamos un poco indignados con este gobierno al destaparse semejantes actos de corrupción que le están envolviendo a su gobierno y a su gabinete ministerial, a todo ello, ¿no? Entonces, por ese lado nosotros como dirigentes pues repudiamos eso y ahora salimos a decir pues de que por qué hay crisis en nuestro país. Hay crisis porque pues ahí arriba no habían estado administrando bien nuestro recurso, nuestro dinero. Entonces, ¿quién lo carga la crisis? Nosotros, el pueblo de a pie, el pueblo que trabaja, que produce día y noche, sacrificándonos, madrugando, peleándonos por unos cuantos litros de gasolina o diésel para garantizar asimismo la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Pero es de lamentar que estén administrando mal nuestro país. Y ya el ex dirigente anterior vino aquí y realmente me ha asombrado su preocupación, lo que dice, ¿no? De que cómo es posible que un presidente va a estar gobernándonos así, desfalcando nuestros recursos, nuestro dinero. Entonces, por ese lado nosotros estamos molestos. Entonces, vamos a los medios de comunicación a decir de que, pues, que cambie todo su gabinete ministerial, que demuestre un gobierno para el pueblo. Entonces, por ese lado nosotros nos pronunciamos y pues también pedimos a la justicia que dé imparcialidad en esta investigación que se está realizando. No tiene que quedar impune, ya sea presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados, cualquiera que esté involucrado en actos de corrupción tiene que ser castigado. Así vamos a creer en la justicia. Tantos casos que se ha destapado, pero no se está viendo realmente justicia. Caso la gasolina contaminada, caso avión caído de los dineros quemados, tantos otros casos, caso del oro, 32 maletas, caso narcotráfico, mira, no sé, tantos casos que no se ve justicia, pero para el pueblo hay veces, mira, yo soy también transportista, comunario transportista. Yo hubiera estado llevando, por decir, yo hubiera sido el conductor de una de esas movilidades que manejan dinero. En autopista me hubiese estrellado, así como se ha estrellado ese avión, cargado ese dinero. Y hubiera causado unos 2, 3, 4 muertos. El día siguiente ya estuviera preso como conductor en San Pedro o en Chonchocoro. Pero semejante avión con tantas millonadas de dinero que se ha estrellado, tanto accidente ha causado, no hay ni un preso o castigado. Tampoco hay responsables. No hay responsabilidad, no, hasta ahora no resarcen los daños a los que les han causado.
todas esas cosas nos indigna al pueblo de a pie. ¿Qué está pasando? Ahora, con este último caso que se está destapando los actos de corrupción dentro de su gabinete presidencial y un asesor extranjero, todavía, ¿no? Eso lo denuncian. A toda esta denuncia, el presidente no sale a dar la cara. Tiene que decir ante el pueblo boliviano qué es lo que ha pasado. Somos humanos, nos equivocamos, nadie es perfecto, pero hay que saber reconocer los errores. El pueblo está sufriendo. Mira, los precios de la canasta familiar se han disparado, están caros. Dicen ellos, el dólar ha subido. No hay gasolina, es verdad, la gasolina, diésel no hay. ¿No ve? Entonces, el pequeño productor, este último, no está recibiendo apoyo a la producción. No hay. No recibimos como productores que somos del campo el precio justo de nuestros productos. Así es. Y asimismo seguimos trabajando para garantizar la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Entonces todo ello nos indigna. Los productores, ustedes están subvencionando, ¿no? Es como que están subvencionando tanto los del altiplano, del Yungas, del Valle, los productos que producen. Así es, hermano, es como estuviéramos subvencionando a nuestro pueblo, nosotros. Entonces, es por eso que llamamos a la reflexión desde hoy para adelante. Tenemos que volver a la unidad y, como decía nuestro hermano gran Felipe Quispe, y así nomás Bolivia va a cambiar. Wali que Gila Culiacanaca, Gilata Lucihuanca Quispe, Jopaja Provincia Caranavi, Altobeni Hayuxata, secretario de Producción Hayucamau Cargo y Jaltaraki Jopaja, Yungas Toquena Naganewa Ali, Ainastatan Bolivia Marcasaja y hasta Culeran y Jamao, sino tantos problemas de corrupción con Anacuali ya mencionado, ¿no? Gilata Lucio, ya para terminar con su participación, tal vez algo más quiere argumentar. Sí, hermano, sí, nosotros somos pequeños productores de banano, cítrico, café, cacao, entonces con todo ello tratamos de sobrellevar adelante nuestras familias y pues solo decir que sigamos y vayamos en aras de la unidad para los siguientes meses y pues no estar callado. Tenemos que hablar. Si el país está mal administrado, estamos ahí. Entonces, nada más, hermano, pues muchas gracias por la visita y pues estaré viniendo en otra, ahora ya conozco y muchas gracias y gracias, hermano. Oleke, Gilata Lucio Anca Quispe Jopajay Kamawa por Aneway al